Bueno, os voy a hablar de los tornillos del foil, que nos llevan a veces bastantes problemas. Y la herramienta rey para este tema es esta, el pie de rey. Ahora os enseño cómo funciona. El pie de rey tiene 3 puntos en los que podemos hacer mediciones. Con esta rueda se gira y se abre. Podemos medir por fuera una pieza, pero también podemos medir el interior. Y podemos medir con esta parte que sale por aquí abajo, podemos medir la profundidad. Ajustamos y tenemos la medida, que es esta, que nos la pone aquí. Bueno, este es digital, pero los hay normales. Y si queréis uno para llevarlo con el equipo de windsurf, podéis comprar uno de plástico muy sencillito para hacer las comprobaciones ahí mismo y que no se oxide estando con todo lo del mar, todo con agua salada y que acaba todo oxidado. Aquí podéis ver una caja que he cortado, es una caja que estaba rota y la he cortado para que se vea bien todo el interior. Aquí veis la caja y le colocamos el foil. Este tiene estos labios y apoya, pero hay otros que no tienen este apoyo y apoyan dentro. A veces se ponen unas cuñas para ajustarlo. Pueden ser más gruesas. Entonces, el problema que tenemos siempre es la profundidad de los tornillos. ¿Veis? Este, por ejemplo, sería demasiado largo. Y este, si lo ponemos aquí, este es demasiado corto, porque solo rosca un poquito en la tuerca cilíndrica. ¿Veis? Aquí tengo una tuerca suelta. Entonces, lo que nos conviene siempre es que el tornillo salga por detrás de la tuerca. Este está oxidado y no entra. El tornillo tiene que atravesar toda la tuerca y salir ligeramente por el otro lado de la tuerca. No tiene que quedar a mitad de la tuerca porque si rosca poco hay la posibilidad de que con la fuerza que hace arranque la rosca y perdamos el foil. Entonces lo conveniente es que atraviese bien toda la tuerca. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros no vemos esto, nosotros metemos el tornillo y en muchas ocasiones el tornillo no sabemos si está roscando bien en la tuerca o está rozando con la fibra. Entonces lo que tenemos que hacer, lo más importante, es medir la profundidad, medir lo que necesitamos de longitud de tornillo. Para esto metemos el pie de rey. El pie de rey se va hasta el fondo. Hay que tener en cuenta que pasada la tuerca sigue habiendo agujero. Esto entra, si os fijáis, entra más. Veis que llega hasta aquí. Yo lo he dibujado, lo he pintado en rotulador plateado para que lo veáis bien. El agujero atraviesa más porque el tornillo tiene que poder atravesar sin hacer tope. Entonces es muy importante tener esta medida correctamente, y como después sabemos es la medida del tattle, esta medida, podemos hacer un dibujo y calcular el tornillo que necesitamos. Este sería el dibujo.
Tenemos que hacernos un dibujo parecido a este. Entonces yo aquí puedo, esta medida la sé, y yo mido esta otra, esta de aquí. Teniendo estas dos medidas, yo puedo saber esta y saber cuál es la longitud del tornillo que necesito. Puedo marcar las medidas aquí y entonces tendré la medida del tornillo que necesito. Y el tornillo no tiene que ser ni demasiado largo ni demasiado corto, ¿eh? Ya os he explicado antes que tiene que sobrepasar, pero tampoco tiene que llegar abajo del todo, porque si llega abajo, también puede ocurrir que si no estamos entendiendo muy bien lo que pasa, pensamos que va un poco duro solamente, pero si está llegando abajo del todo, podemos reventar también la rosca o podemos hacer algún desastre aquí. Entonces hay que estar muy seguros de que no nos pasamos de medida ni nos quedamos cortos de medida, ¿eh? Tiene que estar que sobre, pero muy poquito. Cosas que hay que tener en cuenta en la medida del tornillo. Si cambiamos el rake, ya sea de un lado o del otro, cambiamos la medida del tornillo, ¿lo veis? Si el tornillo viene un poco justo y encima le damos más rake, o en este caso menos, pues ya el tornillo directamente ya no llega. Entonces hemos de tener mucho cuidado cuando le ponemos cuñas. Hay que revisar bien las medidas, ¿sí? Si cambiamos el rake. Otras cosas, las arandelas. Las arandelas pueden ser finas, pero también hay arandelas más gruesas, y con esto también hay que ir con mucho cuidado, porque es una medida que se le quita al tornillo y hay que tenerlo en cuenta. Otras cosas que pueden pasar es que estos agujeros de la caja no estén perfectamente alineados con el agujero del foil y roce un poco, y entonces puede darnos la sensación de que ya estamos roscando en la tuerca y simplemente estamos rascando la fibra. Y claro, pensamos que estamos cogiendo en fuerte, pero no estamos cogiendo en la tuerca. Entonces eso también es muy peligroso. Pero esto siempre, si tenemos la medida perfectamente medida y lo sabemos bien, no tendremos estos problemas porque sabemos que tiene que entrar. Otra cosa que puede pasar es que la tuerca de barril no esté perfectamente alineada, puede estar ligeramente torcida y entonces no entraría bien. Pero bueno, llevan una ranura y con un destornillador en teoría se pueden ajustar. Bien, al final lo más importante es tener bien medido el tornillo, las profundidades, dibujarlo y comprobar que va a llegar exactamente a donde nosotros queremos. Esto es lo más importante.